Hola a todos, encima de mi mesa tengo estas dos cajas que contienen dentro dos mini ordenadores de precios muy diferentes entre sí. El de la derecha se puede comprar en torno a los 250 euros y el de la izquierda en Amazon España está alrededor de los 850 euros, aunque también es posible conseguirlo un poco más barato en la tienda oficial del fabricante si elegimos una configuración con menos RAM y un SSD más pequeño. Aún así, estamos hablando de que prácticamente cuesta 3 veces más que el otro. De hecho, cuenta con un precio similar al del famoso Mac Mini más básico con el chip M1. Aunque debemos saber que este mini ordenador es muy diferente al de Apple, ya que dentro tiene un procesador AMD Ryzen 9 4900H, 16 GB de memoria RAM, 512 GB de SSD y todo ello para funcionar con Windows 10. Algo similar nos ocurre con el ordenador barato. También tenemos Windows 10, 16 GB de RAM y 512 de SSD. Así que la diferencia principal, como os podéis imaginar, entre ambos está en el procesador. El económico no tiene una AMD, sino un Intel de gama baja, concretamente el N5095, diseñado para el bajo consumo y para que no genere demasiado calor cuando está funcionando. Por cierto, al igual que os dije con el caro, en este también tendríamos la opción de comprar una versión con menos RAM y menos SSD para ahorrarnos unos euros. Los dos dispositivos son lo suficientemente pequeños para que en un escritorio ocupen muy poco espacio, aunque el barato realmente ocupa menos volumen, y esto tiene su explicación en el hardware y las conexiones externas. A veces los más caros tienen un mayor número de entradas y salidas. Por ejemplo, vemos como hay DisplayPort y un HDMI para conectar el aparato más caro a un monitor, mientras que el económico tiene simplemente dos HDMIs. También hay diferencias en el número de puertos USB a favor del caro, aunque esto no tiene que ser siempre así al 100%. Por ejemplo, el Mac Mini de Apple no viene con una barbaridad de conexiones. De todos modos, lo realmente importante de esta clase de aparatos está en el interior, así que los he abierto quitando 4 tornillos. Por dentro, el barato me ha sorprendido, ya que parece estar bastante bien ensamblado y además tenemos la posibilidad de cambiar las memorias RAM, el SSD e incluso se podría añadir un SSD de 2,5 pulgadas. Aunque si abrimos el caro y vemos su interior nos damos cuenta de algunas diferencias. Tenemos memoria RAM de una mejor marca con mayores velocidades. Además, contamos con disipación pasiva en algunas partes de la placa base que se utilizan para controlar el voltaje que llega al procesador. Y lo mismo ocurre con el SSD, la disipación aparentemente es mejor. Este tipo de cosas pueden parecernos banales, pero no lo son tanto debido a que estamos ante aparatos muy pequeños comparados con un ordenador de sobremesa convencional. Así que cuanto más potente sea el mini ordenador, más nos debería preocupar cómo está construido por dentro y refrigerado. De hecho, normalmente por la parte que no vemos del interior, tendremos un ventilador para refrigerar el chip. Algo que es muy importante para lógicamente sacar el aire caliente del interior. Estas cosas nos recordarán irremediablemente a los portátiles, porque cuando compramos un mini PC independientemente de su precio nos vamos a llevar un hardware similar al que tenemos en muchos portátiles del mercado. Fijaos por ejemplo como este portátil que fotografié en un centro comercial lleva un procesador de la misma serie y familia que el del mini PC caro. Aunque eso sí, los PCs portátiles pueden traernos chips gráficos dedicados para que tengamos una mejor experiencia con juegos, cosa que es más complicada de ver en los mini PCs. Los gráficos en estos se generan directamente gracias al procesador, ya que dentro de su chip integra el hardware necesario para procesar gráficos. Esto tiene la ventaja de que reduce consumos de energía y precios, pero nos dan una experiencia en juegos más limitada, y sobre todo los muy baratos. Mirad como el PC de 250 euros ejecutando un título 3D de Steam no demasiado exigente como es el Fall Guys directamente en 1080 es injugable por su baja tasa de imágenes por segundo, y en resolución 720 digamos que mejora un poco, pero sigue estando por debajo de las 30 imágenes segundo, que sería lo mínimo exigible para ver algo digamos que fluido. ¿Quiere decir esto que con un mini PC nunca vamos a jugar medianamente decente? Por supuesto que no. Mirad la diferencia que hay entre el barato y el caro con el mismo título. Pero tampoco nos deberíamos flipar, porque como os he mencionado, aunque el caro tenga unos gráficos mucho más potentes que los del barato, tiene límites que podemos ver simplemente con el Fortnite en resolución 1080 y calidad media. Observad cómo no conseguimos una tasa de fotogramas por segundo súper elevada, nos movemos en torno a los 60 FPS, que no es tan mal,
mal, pero digamos que esto indica que no estamos ante una máquina con la capacidad suficiente para ejecutar juegos AAA con mucha calidad. Eso sí, si tenemos un mini PC con un buen procesador, como es el caso del Ryzen 9 4900H, habría la posibilidad de poner una tarjeta de escritorio utilizando un adaptador como este que me compré en AliExpress y que se conecta a un puerto M2. ¿Problemas de esto? Pues que el conjunto de la tarjeta gráfica y el adaptador queda muy aparatoso cuando se conecta al mini PC. Por lo tanto, perderíamos el hándicap del reducido tamaño. También debemos saber que necesitaríamos de una fuente de alimentación externa para dar energía a la tarjeta gráfica. Y por último, para hacer la conexión del adaptador necesitamos de un puerto M2 libre, algo que por ejemplo en este mini PC es complicado porque deberíamos sacrificar el puerto del SSD para ello. Así que estamos en un punto en el que el mini PC caro vemos que tiene un chip potente y un rendimiento más que aceptable para un montón de tareas, ya que se mueve todo de forma muy fluida gracias al procesador, pero también a la RAM y al SSD que, como veis, a pesar de ser del mismo tamaño que el del barato, es mucho más veloz en términos de escritura y lectura. Por lo tanto, me imagino que ahora estáis diciendo, oye Alejandro, ¿entonces los baratos valen la pena? Pues para muchos tipos de tareas realmente sí. En este caso concreto, a pesar de no tener una superpotencia con el barato, nos deja hacer labores de ofimática sin ningún tipo de inconveniente y además reproducir contenido multimedia de forma solvente, llegando incluso a hacerlo más o menos bien en 4K a 60 FPS. Eso sí, en estas imágenes veis que en 4K a 60 cuadros segundo algunos frames se pierden, pero lo mueve. Aún así, lo mejor no es esto. Lo que me ha encantado es la poca electricidad que consume cuando está haciendo tareas pesadas, alrededor de 25 vatios. Y esto está muy bien para ahorrar en la factura de la luz si necesitamos dejarlo encendido todo el día. Comparado con el caro, el consumo es significativamente menor y además es algo que intuyes nada más ver los transformadores. El del que cuesta más dinero es grande y parece el de un portátil, y el del otro puede ser como el de una lamparilla de noche. Por lo tanto, esta clase de ordenadores baratos de bajo consumo y reducidas dimensiones tienen mucho potencial. Es más, siempre pensamos en usarlos con Windows, pero existen otros sistemas operativos basados en Linux que pueden funcionar a la perfección en ellos. Por ejemplo, yo he probado a través de un USB una de las últimas versiones de Ubuntu en el barato y va muy bien. Por cierto, para el que no lo sepa, Ubuntu es un sistema Linux abierto y gratuito con un potencial enorme y con miles de apps que no nos costarán ni un céntimo. Tenemos desde procesadores de texto hasta programas similares a Photoshop. Y sé que hay mucha gente que al oír hablar de Linux se echa a temblar y piensa que es muy complicado hacerlo funcionar correctamente, pero esto ya no es como ocurría hace años. Poner una distribución como Ubuntu en un mini PC es tan fácil como descargar la imagen del sistema, quemarla en un USB y desde la BIOS del ordenador seleccionar para que se arranque desde la memoria USB y luego seguir un asistente. Además, con mucha probabilidad no tendremos muchos dolores de cabeza con drivers que no encuentre el sistema o no funcionen, ya que los mini PCs no tienen tarjetas gráficas dedicadas, pantallas táctiles o botones especiales. Suelen ser menos problemáticos que los portátiles convencionales. Por lo tanto, considero que un mini PC barato como este tiene mucho potencial, sobre todo si sabemos cuáles son sus limitaciones y virtudes. Poder tener un ordenador completo con un consumo de en torno a los 25-30 vatios es una pasada, ya que podría hacer un montonazo de cosas con él. Por ejemplo, montar un servidor web casero, un sistema de gestión domótica, un servidor de películas y series, convertirlo en un gestor de descargas de contenido multimedia, etcétera, etcétera. Por otro lado, los mini PCs que son más potentes los veo para gente que busque solvencia y capacidad para tareas exigentes sin que les ocupe demasiado espacio su ordenador. Pero al tener precios relativamente altos entiendo que hay que valorar bien y ver si realmente necesitas eso o no, porque si no, lógicamente por lo que te cuesta el mini PC te puedes montar un ordenador convencional mucho más potente. Ahora quiero que vosotros participéis en el vídeo y me digáis qué opináis de los mini ordenadores, ¿os parecen interesantes o no? Comentádmelo porque os voy a leer a absolutamente todos. Nos vemos en el siguiente.